La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó esta semana una lista preliminar con el número de desaparecidos en nuestro país. Esta señala una cifra de 7.618 personas cuyos paraderos aún se desconocen. Según el informe, el Estado sería el responsable del 84% de estas desapariciones. La comisionada Sofía Mager ya se encuentra en nuestros estudios para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Buenos días. 84% responsabilidad del Estado. ¿Cómo se llegó a esta determinación de grado de responsabilidad? Sí, mire, yo creo que ese porcentaje no hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque es una lista que no es acabada, es una lista que está en construcción. ¿Y por qué sale tan alto desde un principio, por ejemplo, como responsabilidad del Estado? Porque la base principal de la lista, los nombres de la lista, son la base de datos presentada por la Defensoría del Pueblo, que son 4.022 desaparecidos, y que solo atiende a una determinada tipo de desaparición, que es la detención-desaparición, que es una vez que ha sido detenido por fuerzas del orden del Estado, luego es desaparecido. Pero la lista de desaparecidos, la iniciativa que nosotros estamos lanzando, es a todos los no habidos. O sea, después de un conflicto armado, hay gente que se fue, que no sabe ya nada de ella, y es fundamentalmente una lista humanitaria. No es una lista para identificar perpetradores, sino es una lista para ubicar información, recabar información para entregarle a la familia. Y, por ejemplo, en esa lista tenemos poquitísima información sobre la gente que se llevó, los niños que se llevó Sendero Luminoso, por ejemplo, que era una forma también de su estrategia. Reclutaba forzosamente a chicos en algunos lados desde los 12 años a 14 años, chicos y chicas. Entonces, esos niños tampoco se sabe qué fue de ellos, y sus familias no les reportan como desaparecidos. No están reportados, ese es el problema. Por eso es que ese porcentaje de 84% de alguna manera te distorsiona lo que va a ser. O sea, va a estar cambiando permanentemente, porque no están incorporados, por ejemplo, toda esta dimensión de los niños que fueron reclutados por Sendero Luminoso y que ahora no sabe nada de su familia. Eso puede variar sustantivamente, ¿no? Sin embargo, en realidad a lo largo de los testimonios que hemos venido escuchando, de estas audiencias que se realizaron, efectivamente la gran cantidad de víctimas eran por personas que habían sido detenidas y que luego habían sido desaparecidas, ¿no? Las habían matado y las habían abandonado en carreteras, qué sé yo. En ese sentido, sí, probablemente nosotros tengamos una percepción de que el Estado tuvo mucha responsabilidad, o tuvo casi toda la responsabilidad en esto. En ese sentido, ¿qué podría significar esto para los gobernantes que estuvieron en esa época? Claro, ahí estamos hablando de patrones, ¿no? Patrones de violaciones de derechos humanos. Entonces hay algunos tipos de violaciones que fueron cometidos más por un actor de esta violencia política más que otros. En este caso, sí es cierto que el patrón de violación, que significa detenido, desaparecido, sí es atribuible fundamentalmente a las fuerzas del Estado. Hay otros, el Sendero Luminoso era asesinatos, o sea, ejecuciones extrajudiciales, o sea, que liquidaba a las personas y no es que las detenía y después las desaparecía. Entonces ahí hay, de acuerdo al tipo de violación, un perpetrador que va a ser el principal violador, ¿no? Yo sí creo que hasta este momento ya hemos recibido 13.000 testimonios de campo. Por supuesto que las audiencias son una muestra. En audiencias se han recibido poco menos de 300 testimonios, pero sí está claramente señalado, creo, una responsabilidad importante de parte del Estado y la estrategia que utilizó para combatir a la subversión. Y creo que ahí tiene que haber una asunción de responsabilidades clara, ¿no? Me parece que es fundamental que sea asumido claramente tanto por las instituciones armadas como también por los partidos de gobierno. Los partidos de gobierno el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, entonces también va a tener que dar, nos parece, una explicación sobre cómo fue que se combatió a la subversión. Y eso nos parece fundamental porque la manera en que podamos decir los peruanos que estamos
haciendo una revisión honesta de lo que pasó, no con ánimo de fastidiar a nadie en particular, sino realmente poner lo que sucedió de la manera más franca y dar una explicación al país de lo que fueron los errores, los que fueron los aciertos. Que la gente sepa, que lo sepa, pero además que lo asuman su responsabilidad. Ahora, los que tuvieron responsabilidades, ¿no es cierto? Y lo digan al país, ¿no? Yo te has tocado un tema importante y yo justamente quiero ahondar en eso. En algún momento se habló que cuando se dijo que la época de Alan García había sido la época más violenta en la que se había cometido esta gran cantidad de crímenes, se dijo en algún momento, bueno, lo que se quiere hacer es distraer, el gobierno está apoyando a la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad está atacando al partido aprista. Y se quedó mucho de esto, en todo caso en resonancia, si se podría decir, mucho de esto se quedó en la mente de la gente. ¿Qué pasó con ese informe? ¿Se ha llegado a identificar algún gobierno en particular, alguna persona en particular o no? No. O sea, yo creo que en estos 20 años está repartida la violencia de una manera tremenda. O sea, no creo que puedas decir quién ganó o quién perdió en un ranking de violaciones, si es en el gobierno de Belaúnde, el gobierno de García o de Fujimori. En términos, por ejemplo, de detenidos desaparecidos, el ranking entre Belaúnde y García es muy parecido. En términos, por ejemplo, de la utilización política del terrorismo para hacer una serie de fechorías, o sea, estrategias además de corrupción, basándose en la secrecidad y en el combate al terrorismo, bueno, Fujimori no tiene ninguna comparación frente a los otros. O la destrucción de la institucionalidad democrática sobre pretexto de tener un gobierno duro para protegernos del terrorismo. Entonces, si tenemos que hacer comparaciones entre uno y otro, creo que no nos va a resultar muy útil. Yo sí creo que cada uno tiene unas responsabilidades individuales que las tienen que decir, pero no, además nosotros en la manera en que hemos enfocado este proceso, porque tenemos que explicar, no solo dar lista de víctimas y las patrones de violaciones de derechos humanos, sino también tenemos que dar cuenta del proceso, de las causas que llevaron a eso y cómo respondió, y cómo respondió también la sociedad. Vamos a hacer en estos momentos una pequeña pausa, pero después vamos a venir para que nos cuentes un poco cuál es la voluntad tanto de los gobiernos como de la gente que está brindando las audiencias. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Sofía Maher. Bien, continuamos con Sofía Maher de la Comisión de la Verdad. En las audiencias se hablaba mucho que a la gente le dolía mucho expresar lo que sentía y probablemente se hayan tocado heridas muy profundas. ¿Qué va a hacer al respecto a la Comisión de la Verdad ya post-audiencias? ¿Va a proponer que estas personas ingresen a un proceso de rehabilitación, por ejemplo, al margen de la indemnización que se les va a brindar? Sí, yo creo que es fundamental la salud mental, atender la salud mental de la gente, que es o sea, el daño que se ha hecho ha sido muy grande y ya no es, bueno, hay alguna gente que individualmente va a necesitar seguramente tratamiento individualizado, pero comunidades enteras están siendo afectadas en su salud mental, ¿no? Yo creo que eso es una recomendación que de todas maneras va a hacer la comisión. Es más, ya estamos trabajando con el ministro de Salud y hay un grupo de psicólogos de la Comisión de la Verdad y también gente destinada desde el Ministerio de Salud para elaborar y proponer un programa nacional de salud mental como atender la secuela de la violencia política. Por ejemplo, eso es fundamental. Hay niños, mira, estaba hace 2 semanas en Chungui, en Oreje Perro, ¿ya? Y escuchar, por ejemplo, a un niño, bueno, no ya mayor, ¿no? De 18 años, un joven, que te dice, mira, yo soy huérfano, no sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre, pero vio todas las matanzas. Tú lo ves que es un chico que no tiene historia, pero al no tener historia tampoco ve su futuro. Entonces tú encuentras cada vez gente o otro que se para y dice, yo no sé cuándo nací, no sé cuándo es mi cumpleaños, a mí no me han inscrito, ¿no? Pero es gente que tampoco tiene ninguna esperanza no espera nada del país porque no ha recibido solo dolor y no espera nada de su futuro. Él mismo no tiene ninguna autoestima sobre lo que puede lograr, ¿no? Ahora, Sofía, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué se vuelven a tocar el tema de las audiencias? Seguramente es un tema más político para apoyar al gobierno. Que sí. Hay mucha gente que yo he escuchado que lo ha dicho. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? ¿Qué tan importante es la labor que está realizando la Comisión de la Verdad? Mira, especialmente las audiencias de casos, ha sido un trabajo de llevar a la esfera pública lo que se hizo en secreto, lo que se guardó en silencio. La esfera pública es la opinión pública, pero además
también lo que trata de conseguir es que la sociedad en su conjunto asuma una postura frente a lo que le sucedió a estas personas. Para nosotros era importantísimo que confrontar a la sociedad peruana frente a lo que sucedió, porque las víctimas que sufrieron las violaciones de sus derechos en estos 20 años, no solo recibieron el dolor de la violación, sino que además fueron estigmatizadas. O sea, aquella que reclamaba por un derecho era tachada de terrorista, pero además quemaba, o sea, era la persona que tenía a alguien que tenía algún contacto con un hijo que le tomaron preso, o que alguien le desapareció a alguien de su familia, o Sendero se lo llevó a las milicias, daba miedo, o sea, su propia comunidad la dejaba aislada. Entonces, las víctimas, además de haber sufrido la violación, han sufrido el silencio y el estigma social. Para ellas ha sido tan importante poder presentarse públicamente. Casi una terapia. Es absolutamente, yo creo que es una terapia, es una catarsis para ellas, pero también ha sido una terapia para todas las otras personas que, a pesar de que no se han podido presentar en una audiencia, son 13.000 testimonios y solo 300 casos se han presentado en audiencias públicas. O sea que falta mucho. No, claro, no, las 300, o sea, es solo una muestra las audiencias públicas, pero yo es lo que te iba a decir, esas 13.000 víctimas que ya dieron su testimonio, de alguna manera se han visto reflejadas en esa historia contada a todo el país. Y creo que de alguna manera estamos expresando nuestra solidaridad con ella, ¿no? Nosotros fuimos testigos de una chica que había dado su testimonio, creo que fue en la selva, no recuerdo bien dónde, y que finalmente, gracias a estos testimonios, ella encontró a sus dos hermanas. Esto fue muy emocionante. Ha habido más casos, ¿sabes? Eso te iba a consultar. ¿Qué otros casos se han dado de personas que se hayan reencontrado? Sí, hay otros casos. Bueno, hay unos casos de Tingo María, hay hasta 2 casos de Tingo María. Hay otro caso también en Chungui, ahorita, la última en Oreja de Perro, ahí en el límite de Ayacucho con Andahuaylas. Y una chica también que le separaron sus hermanos, dio su testimonio y logramos encontrar, tenía a uno de sus hermanos en Andahuaylas y otros 2 en Ayacucho, y lo hemos logrado reencontrar. Pero eso ya es un trabajo de la sociedad, ¿no? Pero la comisión... Pero que sea gracias a los testimonios, claro, y a la labor. Claro. Y, por ejemplo, la campaña, ¿no?, que estamos lanzando sobre desaparecidos, las personas que todavía no han dado su información, ya tenemos como 2 o 3, 4 personas que ya se acercaron al día siguiente de haber sacado la información. Entonces ahí es la sociedad que se empieza a mover. Mira, hay casos también en la audiencia de Trujillo que se han presentado personas que han tenido no necesariamente es una final feliz, ¿no es cierto? Pero que sí han tenido un cambio en lo que ha sido su situación en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Ha habido una reacción post-audiencia importante, que ha sido importante positiva y satisfactoria. ¿Cuánto le queda a la Comisión de la Verdad? ¿Ustedes ya tenían que presentar un informe? ¿Cuándo lo están haciendo? Se acaba la Comisión de la Verdad el 13 de julio del próximo año. Pero entonces nosotros estamos terminando ya de recoger todo lo que es trabajo de campo ahora. ¿Tienen un informe preliminar? Sí, entonces va a venir el próximo semestre, o sea, todo el próximo año, vienen las audiencias institucionales, que esas van a ser justamente con las que empezamos esta entrevista, ¿no? Esperamos que los actores directos de esta violencia se sienten con nosotros y podamos explicar y responder a las preguntas de la comisión, ya en base a lo que van a ser la elaboración de nuestras conclusiones. Bien, Sofía, muchísimas gracias por estar aquí y por aclararnos mucho sobre el tema de lo que está haciendo la Comisión de la Verdad. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, nosotros hacemos una pausa.